El tema 1.1, conceptos de velocidad y rapidez, es parte del temario de física. La física, desde el punto de vista estricto, se considera como una ciencia encargada de estudiar las propiedades de la materia y la energía, así como las distintas interacciones que generan entre ambas. Materia se puede definir como toda porción del universo que posee ciertas características y energía como la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Y así como en toda ciencia, la física basa sus estudios en el método científico y esta se compone de diferentes ramas, entre las cuales destacan las que se presentan en pantalla. Mecánica, que es la rama de la física encargada de estudiar los fenómenos relacionados al movimiento de los cuerpos. Esta se divide en dos, la cinemática y la dinámica. La cinemática es la que describe el movimiento de los cuerpos, mientras que la dinámica es la que describe las causas que originaron este movimiento. La mecánica, a su vez, también se puede dividir en dos tipos, en mecánica clásica y en mecánica cuántica. La mecánica de fluidos, que es la rama de la física encargada de estudiar todo lo relativo a las características de los fluidos, líquidos o gases, desde las perturbaciones que sufre hasta que originó esta perturbación. La termodinámica, como dice su nombre, tiene algo que ver con temperatura. Esta es la rama que se encarga de estudiar los fenómenos de transferencia de calor, que el calor es una manifestación de la energía y que se detecta por un cambio de temperatura. La termodinámica se rige por 4 leyes sencillas. Electricidad se encarga de estudiar todos los fenómenos derivados al movimiento de las cargas, es decir, los electrones. El magnetismo, a todas estas propiedades que derivan de los imanes. Acústica es estudiar los fenómenos derivados de las ondas de tipo longitudinal mecánica, es decir, el sonido. Y finalmente la óptica, que se encarga de estudiar los fenómenos derivados del comportamiento de la luz. La luz presenta un comportamiento dual, a veces como onda y a veces como partícula fotones. Todo esto lo vamos a ver poco a poco en lo que es esta materia de la física y pues empezando con un poco de lo que es la mecánica. Pero pues mientras vamos a empezar definiendo lo que es una magnitud, que es el resultado de toda la propiedad que se puede medir. Existen dos tipos de magnitudes, las fundamentales y las derivadas, que las fundamentales son 7, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, y las derivadas son todas aquellas que son indirectas, mediciones indirectas, es decir, que se obtienen a partir de una fórmula determinada, por ejemplo, la densidad de trabajo, la fuerza, aceleración, velocidad, presión y más. Y vamos a estar hablando justamente de la velocidad y de la aceleración. Aquí les anexé una tablita muy importante del Sistema Internacional de las Unidades, que si se dan cuenta estamos mencionando las 7 magnitudes fundamentales que mencionamos anteriormente: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Pero acá lo importante es recordar cuáles son sus unidades según el Sistema Internacional de Unidades, porque cada una de estas magnitudes tiene un montón de formas de unidades, como en el caso de la longitud, que no son solamente los metros, están los kilómetros, están los centímetros, pulgadas, pies, yardas y milímetros, y cualquiera de estas unidades va a medir lo que es una longitud. Sin embargo, para el Sistema Internacional de Unidades, esta se representa por los metros. Yo te recomendaría que te aprendieras esta tablita del Sistema Internacional, porque así es más fácil recordar pues las demás unidades, porque te va a servir mucho al momento de las conversiones, que es muy común que te pongan conversiones como problemas. Pero ahora sí, después de toda esta introducción, les voy a hablar de lo que son estos dos conceptos de velocidad y rapidez, que estos son parte del tema de movimiento, la descripción de los cambios de la naturaleza. Pero primero entendamos bien qué es una magnitud y en qué se divide, porque esta es toda la propiedad que se puede medir algún objeto. Hay dos tipos de magnitudes, la escalar y la vectorial. Escalar es la más simple porque únicamente va a tener el valor y la unidad, como en el caso de masa, que el valor sería 1 y la unidad sería kilogramo, porque eso es lo que vimos en el Sistema Internacional de Unidades, así como el tiempo como un segundo o 10 segundos, el valor sería 10 y la unidad sería segundo.
Luego está el tipo de magnitud vectorial, que esta se define con un valor, son sus unidades, y la diferencia acá es que va a estar determinada por una dirección y un sentido. La dirección se refiere a la orientación o el ángulo en el cual se está produciendo el desplazamiento o la acción de la magnitud vectorial. Por ejemplo, si estás caminando hacia el norte, la dirección de tu desplazamiento sería hacia el polo norte geográfico. Diferente a lo que es el sentido porque se refiere a la indicación de si el vector se está moviendo en una dirección positiva o negativa a lo largo de la dirección. Puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, esto dependiendo del contexto de la magnitud vectorial específica. Por ejemplo, si estás conduciendo en una autopista en dirección al sur, el sentido de tu velocidad será hacia el sur. Entonces estamos diciendo que la dirección y el sentido son componentes importantes para describir una magnitud vectorial. Si no las tiene, no es una magnitud vectorial. Ahora sí, la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y el origen del movimiento de los cuerpos. Estos conceptos están muy relacionados al tema de esto de la velocidad y la rapidez, porque son dos conceptos relacionados con el movimiento de un objeto, pero se refieren a aspectos ligeramente diferentes. La velocidad se define como el cambio de la posición de un objeto en relación con el tiempo. Es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene una magnitud de valor numérico y una dirección y un sentido, como ya dijimos anteriormente. Y esta velocidad se expresa en unidades de distancia y esto es dividido por el tiempo en el que se ejecutó esta distancia. Y pues se expresa como metros sobre segundo o kilómetros sobre hora, justamente porque estamos hablando como metros de unidades de distancia y de tiempo como segundos, o en el otro caso de kilómetros como unidades de distancia y tiempo por la hora. Diferente al concepto de rapidez porque es una magnitud de tipo escalar que se refiere a la magnitud de desplazamiento de un objeto en relación con el tiempo sin tener en cuenta la dirección, es decir, la rapidez es la distancia total recorrida por el objeto dividida por el tiempo transcurrido y esto se expresa en las mismas unidades que la velocidad. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la velocidad, que la fórmula es desplazamiento entre tiempo. Acuérdense que acá sí estamos tomando en cuenta que es una magnitud de tipo vectorial. Y yo me acuerdo muchísimo que es vectorial porque inicia con la v de velocidad. Entonces eso me sirvió muchísimo para acordarme. Y pues es bastante simple porque la distancia en este caso, del ejemplo que estamos mencionando de si un automóvil se desplaza a 100 kilómetros en 2 horas, su velocidad promedio será de 50 kilómetros sobre hora. No tiene mucho chiste porque estamos hablando de kilómetros como unidades de distancia y pues de tiempo en las 2 horas. Entonces se va a dividir de acuerdo a como dice la fórmula y quedaría 50 kilómetros sobre hora, que es igual a lo que es la rapidez. Pero acá la fórmula es igual, de hecho, y queda el mismo resultado porque es el mismo problema. Pero hay que tener en cuenta que la velocidad tiene en cuenta tanto la magnitud como la dirección del movimiento, mientras que la rapidez solo considera la magnitud. En muchas situaciones la velocidad y la rapidez se utilizan indistintamente, especialmente cuando no hay cambios en la dirección del movimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia conceptual entre estos dos términos.